por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre. Romanos capítulo 6, y vamos a leer del verso 1 al verso 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una creencia muy generalizada, en donde muchos cristianos creemos o pensamos que no necesitamos saber mucho acerca de la fe que nosotros tenemos. O creemos que no necesitamos saber cómo explicar la salvación que Dios nos ha regalado. Mas, sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. De hecho, somos llamados nosotros a conocer la fe en la que hemos nosotros creído. El apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice que nosotros debemos de estar preparados para dar razón a todo aquel que nos demande de la fe en la que nosotros hemos creído. Y si nosotros miramos la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, miramos muchas explicaciones específicamente, hermanos, en el punto de la fe que nosotros hemos creído en lo que concierne a la salvación de nuestras almas. Miramos en Ezequiel capítulo 36, en Isaías capítulo 53, capítulo 55, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, este texto que acabamos de leer, el texto que leyó Manuel al abrir el servicio, son textos, entre otros muchos que hay, que nos explican específicamente acerca de esa doctrina en la cual nosotros hemos creído en lo que respecta a la salvación de nuestras almas. Y en el caso de los bautismos, hermanos, que es lo que ahorita estamos reunidos en esta mañana para bautizar a 3 de nuestros hermanos, cada persona que se bautisma, que da ese paso de fe, debe de saber lo que está haciendo, debe de saber el paso que está dando. El mundo, hermanos, está lleno de personas que han sido bautizadas. No hablo del bautismo de pequeños, que la mayoría de todos de nosotros tuvimos en la iglesia tradicional, sino personas que se han bautizado dentro de una iglesia cristiana, y creo yo que cada uno de nosotros conocemos a varios de ellos, pero que sin embargo ahora en este momento viven ellos viviendo una vida apartada de Dios, como si nunca hubieran conocido al Señor Jesucristo, porque nosotros no nos cercioramos de que cada candidato a bautizarse conoce no simplemente la fe o la doctrina en la que ha creído, sino que conoce
lo que ha pasado en su vida personal, la experiencia personal que ha tenido en su propia vida a través de la salvación de su alma. Y en estos versículos, hermanos, que vamos a leer brevemente, en el capítulo 6 de Romanos, donde el apóstol Pablo nos explica acerca de esa situación, no solamente en estos versículos, pero que son los que vamos a estar estudiando en esta mañana, y que comienza con una pregunta, hermanos, aquí en el capítulo 6, versículo 1, comienza con una pregunta que precisamente nos hace ver a nosotros, a notar precisamente que había una ignorancia acerca de este tema en la iglesia primitiva. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjese la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esta pregunta el apóstol Pablo, hermanos? Porque había un desconocimiento acerca de lo referente a la gracia de Dios. El apóstol Pablo en los capítulos 5, 4 y 3 de aquí de Romanos se ha dedicado a explicar precisamente la doctrina de la justificación y de la salvación por gracia. ¿Y qué nos dice la salvación por gracia, hermanos? Que nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación, ¿verdad? Que es algo gratuito, que es un regalo que Dios nos da sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada para poderlo obtener. En primer lugar, porque no podemos hacer nada, porque no nos podemos ganar la salvación por nuestras propias fuerzas, o no podemos nosotros hacer buenas obras para poder alcanzar la salvación. Entonces la salvación es por gracia. Pero esa enseñanza también trae muchas preguntas más bien a nuestra mente, y una de esas preguntas que los hermanos se hacían en este tiempo es que quiere decir entonces que nosotros podemos seguir pecando, podemos seguir viviendo la vida que estaba viviendo antes de que me compartieran el evangelio, porque la salvación es por gracia. Si no tengo que hacer nada para obtenerla, si yo peco el día de mañana y el Señor me perdona por gracia, entonces ¿cuál es mi motivación para vivir una vida en santidad, agradando al Señor? Si la salvación es por gracia, ¿pecaremos? Entonces es la pregunta que el apóstol Pablo aquí dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí mismo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 8, el mismo apóstol Pablo escribió, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces había una confusión, como lo hay ahora en nuestros días, acerca de la salvación que nosotros hemos obtenido. Y en algunas ocasiones yo hago esta referencia, hermanos, de que si nosotros tomáramos al azar a cualquier cristiano de cualquier iglesia y le pidiéramos que nos explicara la fe que ellos han depositado en el Señor Jesucristo y la salvación que se les ha regalado, la mayoría de ellos lamentablemente no pudieran explicarlo. ¿Por qué, hermanos? Ciertamente no es fácil el poder entender, el poder conocer acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil entenderla, porque estamos hablando de algo que no pertenece a este mundo, hermanos. Hablaba yo ayer con Sara y con mi esposa, les decía, la palabra de Dios, las cosas de Dios no es como aprender matemáticas, español o cualquier otra ciencia de este mundo, por más difícil que sea, porque todas esas ciencias nacieron en el cerebro de un ser humano. Pero la doctrina de Dios, la palabra de Dios viene del cielo, hermanos. Viene directamente del corazón de Dios, y es difícil asimilar y es difícil comprender, mas sin embargo nosotros estamos llamados a comprender y a entender la fe que se nos ha sido dada. Entonces, ante esta pregunta, hermanos, que hace el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Haciendo referencia a las dudas que había en la iglesia, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y fíjese lo que responde en el versículo 2, en ninguna manera. En ninguna manera.
Esta frase, hermanos, es tajante, es radical. Seguiremos pecando para que la gracia abunde, sin dudar, sin titubear. Si lo pudiéramos escuchar a Él hablando, si no estuviéramos leyendo las palabras, Él no esperaría que terminara la pregunta para decir en ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros los que hemos sido llamados a la salvación, hermanos, por gracia, y que de verdad no pudimos hacer nada para poderla obtener, porque les repito, no podíamos hacer nada. Pero a partir de ese momento nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Esa salvación que se nos ha sido regalada y el Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestros corazones nos guían y nos llevan a una vida de obediencia a la palabra de Dios. De manera que de ahí en adelante nuestra vida poco a poco se va conformando al carácter y a la persona nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta respuesta que el apóstol Pablo da, hermanos, y que resonó en aquellos tiempos, resuena todavía para nuestros tiempos. ¿Seguiremos pecando? Porque la gracia de Dios abunda de ninguna manera. Y el apóstol Pablo está hablando de la conversión, de la salvación de nuestras almas. ¿Qué sucede cuando el Señor nos salva y nos rescata? Lo que vamos a estar mirando aquí son 3 actos que suceden, hermanos, pero que suceden al mismo tiempo los 3. Pero para efectos de poderlos entender, se nos explican uno por uno. Y lo primero que sucede es que nosotros morimos. Si hay algo radical en este mundo, yo no conozco algo más radical que la muerte, hermanos. La muerte. Eso es un término, se acabó. Aquí en este mundo se acabó. Podemos enfermar, podemos tener diferentes problemas que nos hacen a un lado por cierto tiempo, pero cuando llega la muerte, se acabó. Y la muerte de la que habla aquí, hablando figuradamente, espiritualmente, es una muerte espiritual que hay en nosotros cuando el Señor nos rescata y nos salva. Estamos muertos nosotros al mundo. Estamos muertos a la vida que nosotros llevábamos antes, en otro tiempo, antes del que el Señor nos alcanzara, que vivíamos para nuestros deseos, para nuestros anhelos, para satisfacer los deseos de nuestra carne. Pues ahora en este momento nosotros estamos muertos. Entonces es una contradicción, sería una contradicción lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es una excelente explicación a esta pregunta que hizo en un principio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Hemos accedido a la fe, hermanos? ¿Han hecho profesión de fe? ¿Nos llamamos cristianos? Entonces, ¿podemos seguir viviendo como antes? ¿Podemos vivir la vida que seguíamos llevando antes? ¿Podíamos hacer y deshacer como antes lo hacíamos? De ninguna manera. De ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Hermanos, el pecar, el fallar, el hacer lo malo delante de Dios va en contra de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque la salvación de nuestras almas, hermanos, es una nueva naturaleza en nosotros. Nuevos deseos, nuevos anhelos, completamente diferente a lo que nosotros teníamos en otro tiempo. Una nueva manera de vivir, una nueva manera de caminar, una nueva manera de andar en este mundo. Entonces sería una gran contradicción, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos aún en él? Estas preguntas, que es la segunda pregunta que hace el apóstol Pablo, hermanos, son esas preguntas llamadas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta cuya respuesta es obvia y que su propósito más que nada es llamar la atención. Y lo que el apóstol Pablo está aquí llamando la atención de la iglesia, precisamente de eso que ha sucedido en las vidas de las personas cuando reciben por fe al Señor Jesucristo. Ahora, eso no significa, hermanos, que ningún cristiano esté propenso a volver a pecar. De hecho, cada cristiano no se equivoca cuando dice que es un pecador.
No nos equivocábamos antes que no conocíamos al Señor, o no se equivocaba la gente, porque nosotros de alguna manera hasta lo ignorábamos, pero no se equivocaban en decir que éramos pecadores. Pero no nos equivocamos hoy en este tiempo al decir nosotros como creyentes, como cristianos, que somos aún pecadores. Entonces, ¿en dónde está la diferencia, hermanos? ¿En qué consiste la diferencia? La diferencia consiste, hermanos, en que ahora que el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado y ha puesto una nueva naturaleza, que cuando nosotros fallamos porque estamos propensos al pecado, estamos expuestos a la influencia y al poder del pecado, y que ocasionalmente nosotros podemos caer, eso produce en nosotros un profundo dolor en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. Podemos decir ahora nosotros que somos pecadores redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el apóstol Pablo escribe aquí que hemos muerto al pecado. ¿Qué significa si profundizamos nosotros en esta frase y decimos que hemos muerto al pecado? Lo podemos mirar nosotros desde 3 puntos de vista, esta situación de que hemos muerto al pecado, desde 3 ángulos. La primera es desde el punto de vista legal. El pecado, hermanos, es una infracción a la ley de Dios, es una desviación del ser humano a los estatutos y decretos de Dios, como cuando nosotros violamos una ley aquí, ¿verdad? Somos acreedores ¿a qué? A una infracción, a una pena, depende del delito que nosotros hayamos cometido. Pues la palabra de Dios dice aquí en el capítulo 6, donde estamos, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, nosotros, la pena que nosotros merecemos es la muerte espiritual, y la pena es que nosotros estamos apartados de Dios. Cuando yo era un pecador no redimido, yo creía en Dios. De hecho, ocasionalmente, sobre todo cuando era un niño, me gustaba ir a la iglesia. Pero tener una relación íntima, personal con Dios, buscar a Dios, hacer de la palabra, de la doctrina de Dios un estilo de mi vida, no estaba en mi corazón y no estaba en mis deseos, porque era un pecador, porque la paga para mí era una separación. No podía yo acercarme a llegarme a Dios, porque el pecado no resuelto provoca en nosotros una enemistad en contra de Dios. Pero si yo hubiese muerto en esa condición, si yo hubiese muerto sin arreglar esa situación legal, jurídica con Dios, la paga de mi pecado es la muerte eterna y la condenación eterna. Entonces, el hecho de que morimos nosotros al pecado nos habla de que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, esa situación legal, jurídica, se arregló. Porque Dios nos mira a cada uno de nosotros como si nosotros hubiésemos ido a morir a la cruz del Calvario juntamente con Jesucristo. Sin embargo, ninguno de nosotros derramó nuestra sangre, hermanos. Ninguno de nosotros pagó literalmente con la muerte por el pecado, sino que Jesús fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, desde ese momento nosotros somos libres de la condenación del pecado. Somos libres de las consecuencias del pecado. Legalmente hemos sido justificados delante de Dios y estamos libres de culpa. Jurídicamente Dios nos declara inocentes, justificados, perdonados nuestros pecados. ¿Por qué? Por tus buenas obras, porque vas a la iglesia todos los días, porque eres generoso al depositar tu ofrenda. No, por los méritos de Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, que Él no cometió pecado, mas sin embargo Él pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos. Todos nosotros, dice Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjese lo que dice, todos nosotros.
Y al hablar de todos, pues habla de que no hay una excepción. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es una manera de describir el pecado, hermano. Muchas personas pueden decir, no soy drogadicto, no soy alcohólico, no soy esto, no soy lo otro, soy una persona responsable. Pero al hablar la palabra de Dios, desde que nos descarriamos como ovejas, significa que hay un camino recto que Dios lo traza en su palabra por medio de sus mandamientos, por medio de sus estatutos, y todos nosotros caminamos en una dirección opuesta a la que el Señor nos ha marcado en su palabra. Pero dice este versículo 6, en la segunda parte dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, al hablar de morir al pecado, hermanos, estamos hablando que hemos sido hechos libres de la condenación del pecado. Pero si lo miramos también, porque así lo debemos mirar también en un sentido moral y espiritual, que nosotros hemos muerto al pecado, que ya no tenemos más que ver con el pecado. Explicaba a los jóvenes también el día de ayer, podemos hacer una diferencia entre pecado en singular y pecados en plural. Cuando hablamos de pecado en singular, hablamos de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y que nos lleva la tendencia a fallar, a hacer lo malo delante de Dios. La naturaleza pecaminosa que no la podemos describir con una palabra, una práctica. Lo que sí podemos describir con práctica son los pecados en plural. Los pecados son la consecuencia del pecado que hay en nosotros. Y esos pecados sí los podemos enumerar, y la palabra de Dios los enumera en varias partes: borracheras, homicidios, disensiones y tantas cosas que el hombre practica por esa condición de pecado que hay en nosotros. Pues la muerte de la que nos habla aquí en el sentido moral y espiritual nos habla que nosotros hemos sido apartados de todas esas prácticas. Pero esta muerte también, hermanos, a la que nosotros somos llamados, diría yo, hermanos, es la más difícil que a nosotros nos toca, hermanos, practicar como creyentes. Y decíamos que la salvación no nos cuesta nada, simplemente abrir nuestras manos, extender nuestras manos para recibir la salvación que el Señor nos está regalando. El practicar esa salvación, ahí es donde se requiere del esfuerzo de nosotros. En Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesucristo dice aquí en este verso: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa entonces el morir, hermanos, espiritualmente, moralmente? Significa eso precisamente, negarnos a nosotros mismos. Si pudiéramos describir el gran pecado del ser humano, hermanos, es el pecado del egoísmo. El egoísmo, donde vivimos para nosotros, ¿no es cierto? Somos primero nosotros y después lo demás, aunque no lo digamos con nuestras palabras, pero con nuestros hechos lo reafirmamos día tras día, el egoísmo. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Si eso va a afectar a mi esposa o a mis hijos, pues no me detengo en pensar mucho en ello, porque finalmente eso es lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿verdad? Pero yo no conozco, hermano, algo que nosotros hagamos mal, donde no ocasionemos daño a las demás personas. Entonces, morir espiritual, moralmente, es negarnos a nosotros mismos. Por mi propia experiencia yo puedo hablar, ¿verdad? Los deseos que yo tenía antes, las adicciones y tantas cosas en las que yo vivía, pues yo no me detenía a pensar mucho si eso causaba un daño a mi esposa o a mis hijos, porque yo pensaba simplemente en mí. Pero cuando Cristo tuvo misericordia de mí, hermanos, lo primero que hizo es que me perdonó, de tal manera que si al siguiente minuto yo moría, iba a estar en su presencia. Pero como no morí físicamente, seguí viviendo. Entonces el Señor me llevó a negar mis gustos, mis deseos, mis placeres, a negarme a mí mismo, a morir. Eso es una realidad de nosotros, esa palabra que el Señor dice: si alguno quiere, ese es el llamado del Señor, hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Y los hemos repetido una y otra vez. Las ofertas, ¿verdad? No hablamos de las ofertas del mundo, las ofertas de muchas iglesias y de muchos predicadores. Sigue a Jesús, prosperidad, economía, salud, bienestar, todo te va a ir bien. Oh, pues multitudes vienen y llenan las iglesias cuando escuchan ese mensaje tan agradable, pero ese no es el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Cuándo dice? Cada día y sígueme. ¿Qué significa eso, hermanos? Que lo que Dios ha hecho por mí a través de su Hijo Jesucristo no es algo que sucedió hace 30 años que el Señor tuvo misericordia de mí, sino que es algo que día a día sucede en mi vida. Que cada día por la mañana que yo me levanto, hermanos, yo tengo que morir, tengo en la mañana que reconocer esa realidad en mi vida, que estoy muerto para el mundo, que estoy muerto para el pecado, que estoy muerto para mis deseos, los deseos pecaminosos que hay en mi vida, pero también tengo que reconocer que estoy vivo para Dios, que hay una vida que vivir, que hay un camino que seguir, que hay una conducta que nosotros debemos de caminar, y para eso tenemos que tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo cada día, cada día. Y la cruz, hermanos, significa obediencia, significa muerte, significa humillación. Por eso en una ocasión le hicieron la pregunta al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos o son muchos? El Señor no respondió ni una ni otra cosa, simplemente le dijo: tú preocúpate por entrar por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. El tercer punto de vista que nosotros debemos de entender al escuchar esta palabra es el punto de vista escatológico. Escatología significa, es el estudio de los tiempos finales, el estudio del destino. ¿Qué pasa con nosotros cuando todo esto termine? ¿Qué va a pasar con nosotros, hermanos, cuando todo esto termine? ¿Qué va a pasar con el mundo que nosotros conocemos cuando todo esto termine? ¿Alguno de nosotros se ha detenido a preguntar, a contestar esa pregunta? De eso es lo que trata la escatología. Pues el punto de vista escatológico nos dice que nosotros un día vamos a morir. Vamos a morir. Y si eso ha sucedido en nuestras vidas, si la salvación de nuestras almas realmente ha sucedido en nuestras vidas, ese día que nosotros muramos, vamos a morir física, espiritual y moralmente y totalmente al pecado. Vamos a estar en la presencia de Dios por una eternidad, por los siglos de los siglos. Allá no va a haber tentaciones, hermanos. Allá el poder del pecado no va a tener más influencia sobre nosotros. No va a haber más peligro de tentación, de caer en pecado, o tentaciones de andarnos, de cuidarnos, ¿verdad? Para no fallar. Porque ese día todo va a ser glorioso y maravilloso. Nuestra carne, hermanos, nuestro cuerpo va a ser glorificado completamente. Vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar para siempre con el Señor. El versículo 3 dice la tercera pregunta retórica. Decíamos, la pregunta retórica sirve más bien para llamar la atención. Una, pero dos preguntas, tres preguntas, hermanos, retóricas, sirve para llamar tremendamente la atención de nosotros, hermanos. Si sucede una vez, si sucede dos, pero si sucede tres, esto nos habla de que el apóstol Pablo está escribiendo: oye, yo quiero que entiendan bien esto. Quiero llamar su atención porque estas cosas son tan tremendamente importantes. No podemos seguir adelante en la vida cristiana estudiando otras cosas si primero no entendemos el principio de nuestra salvación. Porque puede ser en una de esas que aún aquellos que creen que son salvos no lo sean. No lo sean. Entonces la tercera pregunta que hace el apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
No está hablando del ritual del bautismo que vamos a mirar ahorita en unos momentos más, sino que está hablando de la experiencia personal que cada creyente ha tenido al momento de entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿No sabéis algo que deberían de saber? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, la palabra bautizado significa sumergidos. Cuando la salvación llega a nuestras vidas, somos unidos con Jesús, hermanos. Somos sumergidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hecho de la salvación. No es una experiencia lejana, hermanos, donde yo tengo que venir desde mi casa, desde Nuevo Mexicali a la iglesia para poder encontrarme con el Señor, donde no tenemos que caminar por kilómetros o por millas de rodillas, o tenemos que hacer ciertas cosas para poder tener una comunión con el Señor, donde el joven no tiene que esperar a ir a hacer la primera comunión para poder tener un contacto, una experiencia con el Señor. Tenemos que entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo, reconocer que le necesitamos por causa del pecado en nuestras vidas, recibir el perdón de nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y en ese momento nosotros somos sumergidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, somos identificados con nuestro Señor Jesucristo, somos uno con nuestro Señor Jesucristo, estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Tenemos que congregarnos, tenemos que ir a la iglesia, pero allá en tu casa, cuando no hay servicio, tú estás en Cristo y puedes tener un momento de comunión con el Señor Jesucristo. Si hubieres pecado, si hubieres fallado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay condenación en nuestras vidas. Podemos tener una relación personal, íntima, hermanos, con el Señor. Yo les decía en un principio, las cosas de Dios sí son difíciles de entender, son difíciles de comprender, porque van en contra tal vez de la lógica, ¿no? Que aprendemos en este mundo. Pero verdaderamente así es, así nos lo habla la palabra del Señor. No podemos basarnos únicamente en nuestra experiencia, hermanos. Yo no puedo venir aquí a hablar de mis experiencias que yo he tenido y dar por cierto todo lo que yo estoy diciendo. Tengo que unir mi experiencia que sí verdaderamente he tenido con lo que la palabra de Dios dice. De hecho, cuando el Señor me rescató a mí, hermanos, las primeras semanas y los primeros meses, yo no entendía lo que había sucedido en mi vida. Pero al pasar de los años, hermanos, hoy me regreso a aquel día, lo que hizo el Señor en mí. Hoy lo puedo entender perfectamente, puedo entender la experiencia que yo tuve, la puedo entender por la palabra de Dios. Y ambas, hermanos, concuerdan en una. Concuerdan en una. La doctrina, la enseñanza, la verdad de la palabra de Dios con la experiencia que cada uno de nosotros llegamos a tener con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, y comprendemos la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, por eso es importante entenderlo, hermano, comprenderlo. Cuando nosotros lo entendemos y lo comprendemos, entonces nosotros dedicamos nuestra vida en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. No hacemos obras para ganarnos el cielo. Hacemos obras en agradecimiento por lo que ya Dios hizo en nosotros. De tal manera que los jóvenes, al pasar a bautizarse en unos momentos más, ellos ya tuvieron la experiencia, debieron haber tenido la experiencia de la salvación en sus vidas. Está diciéndole al mundo, están diciéndole a ustedes. Yo cuando me bauticé me paré delante de una congregación y públicamente yo les dije con ese acto, que no tuve la oportunidad, recuerdo yo, de hablar como van a tener la oportunidad de ellos, pero con mis actos yo les estaba diciendo, hey, todos los que están aquí, yo, Ricardo Flores, he entregado mi vida a Jesucristo, he muerto para el mundo, era un pecador, pero les aseguro que aquella persona que ustedes conocieran antes no la van a ver más, van a ver a una nueva criatura, tal vez con defectos y virtudes, y que lo más seguro es que con el paso del tiempo van a ir mirando poco a poco cambios en mi vida,
que se reflejan en mi vida, y si buscan en la palabra de Dios el carácter de nuestro Señor Jesucristo, lo van a ir viendo más en mi persona. Oye, qué compromiso, qué tremendo compromiso es pararse y decir eso delante de la gente. Por eso, en un principio yo les decía, todos nosotros conocemos personas que se han bautizado en una iglesia cristiana, pero ¿dónde están? Lejos de Dios, sin ir a la iglesia, como si nada hubiese ocurrido en sus vidas. Aquí en esta iglesia es la segunda vez, la tercera vez que tenemos bautismos. Vamos a cumplir aquí, creo que 7 años, y en 7 años hemos tenido 3 bautismos. Pero como a veces hay la ansiedad, ¿verdad? El deseo de tener bautismo, vamos a bautizar gente para, pues no sé, pues para decir que cuando nos pregunten cuántos bautismos, no, pues bautizamos a 10, a 15, no importa que después de eso se vayan y estén en otra parte, pero apuntar ahí que tuvimos 15, no, porque estamos hablando de una genuina conversión que ha sucedido en un ser humano y que de aquí en adelante tiene la tremenda y la gran responsabilidad que tiene que representar la obra de Dios en su vida. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Está diciéndole a la gente, en unos momentos más, cada uno de ellos, en sus propias palabras, le va a decir, he roto toda relación con el pecado, he muerto al pecado, el pecado no tiene nada que ver conmigo ya. Sí, voy a fallar de vez en cuando, pero Dios en su misericordia va a producir un profundo dolor en mi vida y me va a guiar de rodillas hacia Él a pedirle perdón, y ese fracaso y ese pecado va a hacer de mí una mejor persona para Dios, porque va a producir en mí un crecimiento espiritual en mi vida. La muerte habla, hermanos, de que la vida de pecado llegó a su fin en nosotros con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, y nosotros identificándonos con su muerte y muriendo nosotros juntamente con Él, decimos nosotros, el pecado llegó a su fin, hasta aquí llegaste, pecado en mi vida, porque estamos muertos. Por cuanto Cristo padeció por nosotros en la carne, dice la palabra del Señor, nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Yo puedo decirles tal vez estas palabras así, se oye muy fácil, pero el momento de cruzar la frontera, hermano, de una vida de pecado, de una vida que no queremos dejar, porque nos llama y nos atrae. A mí me atraía y era una dificultad poder dar ese paso que era imposible para mí, pero en ese momento era cosa tremenda y cosa dura poder decir, hey, he muerto al pecado, corto toda liga, todo, porque nosotros conocemos específicamente ciertas situaciones, cuestiones que nos atraen. Pues ellos en esta mañana les van a decir, he cortado, he muerto al pecado. Versículo 4 y último dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una de las cosas más dramáticas y más tristes de un cortejo fúnebre es el momento del sepelio, ¿verdad? Si a los días previos, quienes hemos tenido la experiencia de perder un ser querido, si a los días previos había una dificultad, ¿verdad?, para entender lo que estaba pasando, para asimilar la muerte del ser querido, al momento del sepelio, está sellada ya el fallecimiento de la persona, es la ratificación. Mi padre ha muerto, mi madre ha muerto, está ahí sepultado. Pues la sepultura para nosotros es el sello, es la ratificación de que hemos muerto al pecado. Personas que han desaparecido, ¿verdad?, que sus madres lloran por sus hijos, por sus seres queridos, para darles cristiana sepultura, porque mientras sus hijos no aparecen, sus familiares no aparecen, tienen una cierta esperanza, ¿verdad?, de que aparezcan vivos, pero una vez sepultado, ahí está, sepultado, ha muerto.
Cuando Jesús fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Esa es la realidad, cristiano, cristiana, que nos llamamos a sí mismos, a nosotros mismos cristianos. No alberguemos esperanzas de volver al mundo porque estamos muertos para el mundo. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que Jesucristo se levantó de entre los muertos y resucitó. Y aquella vida que Él tenía, con la cual anduvo en este mundo, ya no era más, ni ha sido más. Ahora el Señor resucitó en un cuerpo glorificado y nosotros resucitamos juntamente con Él. Dice aquí la palabra de Dios para que nosotros andemos en vida nueva. Cristianismo, hermanos, es mucho más que un cambio de vida. El cristianismo es mucho más de un cambio de hábitos. El cristianismo es mucho más de un cambio de religión. El cristianismo es cambiar completamente de esencia desde lo más profundo de nuestro corazón. Les mencionaba el texto de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que comprometernos con nosotros como creyentes, como cristianos, a hablar de esta gran verdad. De que si nos presentamos delante de la gente, delante del mundo, decirles algo maravilloso y algo glorioso ha sucedido en mi vida. Cristo Jesús me ha cambiado, pero nosotros tenemos que sostener esas palabras con ese nuevo estilo de vida que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Entonces, resumiendo la primera pregunta que hablábamos, ya para terminar, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque la gracia de Dios no produce libertinaje, sino obediencia a Dios. Es por eso que nosotros seguimos el mandato del Señor Jesucristo, que podemos ver en Mateo capítulo 28, verso 19, donde dice que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos, enseñándoles todas las cosas, dijo el Señor, que yo les he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, es un paso en obediencia a lo que el Señor mandó en su palabra. En el Nuevo Testamento miramos las primeras predicaciones de los apóstoles. El apóstol Pedro, en su primera predicación, dice que miles de personas recibieron la palabra de Dios y enseguida ellos fueron bautizados. Siempre que miramos la predicación del Evangelio, las personas creían en el Evangelio y enseguida eran bautizados como una evidencia de lo que verdaderamente había sucedido en sus vidas. Entonces, en esta mañana me complace a mí, hermanos, en esta tarde ya me complace a mí poderles presentar a estos dos varones y esta jovencita que públicamente van a hacer confesión delante de ustedes de su profesión de fe. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, porque para empezar, pues, es lo que significa la palabra bautismo, sumergir. Y porque ilustra, hermanos, a la perfección, de una manera visible, lo que de manera invisible ha sucedido en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Pues casi todos ya saben mi historia, ¿verdad? Yo ya anteriormente me bauticé. Me bauticé en una condición yo estaba internado, hermanos. Ya el Señor me había rescatado. Yo ya entendía lo que era
el bautismo, yo lo hice con una creencia genuina. Pero no lo hice públicamente. Y hoy delante de ustedes lo hago público. Delante de mi iglesia. Amén. De mi familia. De la que el Señor me dio y de la cual me da el privilegio, por su gracia, a pertenecer a su familia. Y hoy les digo, hermanos, que ya el Señor hace tiempo, por su gracia me rescató. Y hoy estoy delante de ustedes para profesar esa salvación que el Señor ya me dio. En su tiempo me regeneró, como decía nuestro pastor, me dio el privilegio de volver a nacer, me regaló la justificación delante de Dios, y hoy por su gracia estoy siendo santificado. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos, esto no es por mí, es por algo que yo haya hecho. Esto se trata de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Amén. Él se entregó. Él murió, pero también resucitó, hermanos. Entonces Él, por su gracia, nos permite, nos comparte de ese hecho, hermanos. Y eso es lo que hoy vamos a hacer para su gloria y su honra. Gracias. Nada más para complementar un poquito de lo que estaba diciendo Manuel. Los primeros bautismos que tuvimos nosotros, él no estaba en la lista para bautizarse, ni él ni su esposa. Y yo había hablado con él, le hablé con él, le dije, vamos a tener bautismos, como él ya se congregaba con nosotros aquí. Y me dice, pues déjame pensarla, déjame ver, luego te digo. Pues obviamente como pastor uno desea que todos se acerquen al Señor. Y él es mi hijo, pues de alguna manera, pues, bueno, es una sesión de personas, pero pues es mi hijo, yo tengo esa responsabilidad con él. Y después que yo le pregunté otra vez, me dijo, no, dice, como que se apenaba él decirme a mí que no, pues más que nada esa era su lucha. Pero se armó de valor y me dijo que no. Y se estaba llegando la fecha de los bautismos cuando él tuvo un accidente muy fuerte. Tuvo una descarga eléctrica que lo mandó al hospital por casi 3 meses. Y esa fue la manera que el Señor lo llamó, hermanos. La verdad es un milagro que él esté aquí. Amén. Y el Señor le regaló la salvación así de esa manera. Entonces por eso para mí es un privilegio y un honor poderle bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces como ministro del Evangelio delante de ustedes,
de la congregación. Yo bautizo a Manuel Flores Íñiguez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres el Señor de la creación, tú el gran yo soy. Hola, mi nombre es Ricardo Ixaí González Barrera. Pues mi propósito por el cual me estoy bautizando el día de hoy es que yo antes era un pecador. Nunca supe qué era el bautizo ni quién era por creer en Dios. Yo antes no me gustaba creer en Dios ni pensar que existía. Más que nada porque nunca pude conocer a las personas que siempre quise conocer, que fue a mi papá y mis abuelos. Nunca tuve ese sentimiento de parte de mi papá ni parte de mis abuelos. Por ese motivo más grande, nunca tuve la confianza de creer en Dios. Nunca tuve ese sentimiento de tener el placer de conocerlo o de escucharlo. Hubo hace como 2-3 años más o menos, mi tío Fernando, me empezó a llevar con él, me empezó a interesar un poco por qué pasaba todas esas cosas, porque sí iban las personas que siempre quería, o bueno, que trataba de querer. Entonces comprendí que Dios las lleva para que no sufran más. Comprendí que van a un lugar mejor donde están ellos cómodos y pueden verse siempre. Hace un año falleció mi mamá. En ese momento ya conocía la palabra de Dios, conocía a Jesús, y ya no me sentía igual que hace muchos años, así igual con ese sentimiento de no odiar o separarme de él, sino sentí una alegría, una tranquilidad muy enorme por parte mía, de que ella pues creía que ella sí iba a ir a un lugar mejor, donde ella iba a pasarla bien con sus hermanos, papá, todas las personas que ella quería, que están ahora en el cielo. Todavía no me acostumbro a estar sin ella, ¿no? Pero es un sentimiento que ya no tengo esa culpa, ese odio, y por ese medio estoy aquí presente para bautizarme en Cristo, ya no ser una persona del mundo, sino estar en la vida y en las manos de Dios. Y esto sería todo por mi parte. Entonces es un privilegio para mí bautizar a Ricardo en obediencia a su palabra como ministro del Evangelio. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres el Señor de la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios. Eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor, rey de reyes tú, sobre todo Dios, reinarás por siempre, oh Cordero de Dios. Eres alfa, omega, principio y final, Salvador y Mesías, mi amigo real, príncipe de paz, viviré solo por ti. Amén. Vamos a presentar a nuestra última hermana que se va a bautizar. Es Andrea. Pásale, Andrea. Hola, yo me llamo Andrea y
Pues lo que voy a decir lo traigo escrito, no me lo aprendí de memoria. Exacto. Hace 6 años me había bautizado en la iglesia en la que iba antes y lo hice solo porque todos lo estaban haciendo, mas no sabía lo que estaba haciendo en realidad o lo que significaba. Sentía y pensaba que si no lo hacía no me verían como parte del cuerpo de Cristo, ni me tomarían en cuenta mi verdadera intención de buscar más de Dios. Después de todo, pues solo tenía 13 años y era muy difícil para mí que me tomaran en cuenta siendo tan pequeña. Desafortunadamente, no estaba consciente de lo que estaba realizando y tampoco sabía la seriedad de ese acto. Sabía que era por obediencia, pero pues no sabía lo que significaba en realidad. Mi convicción y mi conciencia no tenían un buen fundamento de la palabra. Quería madurar y crecer en ese camino, pero no hubo quien me guiara o me instruyera. Y no puedo culpar a mi mamá porque tanto ella como yo recibíamos una enseñanza errónea. El día de hoy, el paso que estoy realizando lo hago con plena conciencia y conocimiento, reconociendo que el Señor es mi Salvador y mi Señor. Hace poco nuestro pastor nos estuvo enseñando los fundamentos de la fe y se tocó el tema del bautismo y me hizo entender lo que en realidad significaba y todo lo que conlleva. Así que el día de hoy le agradezco a Dios no solo porque volveré a realizar este acto, sino le agradezco su amor, su gracia, su paciencia hacia mí, hacia mi vida, y que el día de hoy lo hago convencida de que Él es a quien quiero seguir el resto de mi vida. Gloria a Dios. Entonces, como ministro, como pastor de esta iglesia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres el Señor de la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor, rey de reyes tú, sobre todo Dios. Reinarás por siempre, oh Cordero de Dios, eres alfa, omega, principio y final, Salvador y Mesías, mi amigo real, príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Amén. Amén, qué privilegio, hermanos, qué bendición. A partir de ahora, nuestros hermanos Manuel, Ricardo y Andrea han hecho un compromiso público de que ellos han recibido al Señor en sus corazones, algo que hicieron ya tiempo atrás. Entonces, públicamente están refrendando ese compromiso. Ellos pasan a formar parte de la iglesia formalmente como miembros de la iglesia Visión de Gracia. La iglesia tiene un compromiso con ellos. El pastor sabe que son parte de las ovejas del Señor. Asimismo, ellos saben también que tienen un compromiso con el Señor y con su iglesia a partir de este momento.